Vamos a buscar en Romanos capítulo 5. Pablo ya ha trabajado desde el versículo 18 hacia adelante para demostrar lo que dice el 1, 16 y 17, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y también que la salvación es la justicia de Dios por fe, ¿no? Por fe. Y ha demostrado eso. Al final ha aplicado la vida de Abraham principalmente. Nos ha hablado Abraham sobre el hombre que se le conoce como el amigo de Dios, el hombre de la fe. Y se ha apoyado en David para afirmar la importancia del perdón, ¿no? de la gracia, de que ha sido justificado el que cree en Dios. Y a partir del capítulo 5 va ya a comenzar a trabajar los resultados de la justificación, y ya va a ir trabajando en la lucha interna de cada uno de nosotros, ¿no? La lucha interna, o también cómo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, cómo la ley sigue trabajando para hacer su labor en el pecado, para demostrarnos que somos pecadores, ¿no? En el capítulo 6, en el capítulo 7, la obra del Espíritu. Y en el 8 va a afirmar, ¿no? Va a afirmar que la salvación es segura en Cristo, ¿no? Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, nuestra salvación está segura, está asegurada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu. Toca en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, conéctanos con tu palabra, Señor, con tu Espíritu, Señor, porque es tu palabra, Señor, y cuando tomamos tu palabra tenemos que hacer con temor y temblor delante de ti. Te pedimos perdón por todo aquello que pueda ofender tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, y también te pedimos por todos los que están presentes, que lo hagan con reverencia, Señor, sabiendo de que tú nos quieres ministrar, Señor. Mira las vidas de los que están aquí presentes en esta noche, Señor, y háblanos por medio de tu palabra, Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habría alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Amén. Tomen asiento, Padre. Los beneficios de la justificación por la fe. Estos 11 versículos, el apóstol Pablo nos va a dar una claridad de que si somos justificados por la fe, hay resultados, ¿no? Hay logros que debemos de entender y comprender, que Dios lo ha hecho, ¿no? Ninguno de estos beneficios, resultados, son obtenidos por nosotros. Es obra genuina de nuestro Señor. Dice, no, por tanto, habiendo sido justificado por la fe. Pablo en esta oración o en esta frase está resumiendo todo lo que él ha dicho desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 4:25, ¿no? En el 1:17 hasta el 3:20 nos ha demostrado que todos somos pecadores,
que no hay hombre, no hay ninguno, no hay uno, ni siquiera uno que por sí mismo se pueda salvar o cumplir con la ley, ¿no? Pablo lo va a demostrar en la primera parte, va a demostrarnos, ¿no?, en los primeros versículos del capítulo 1, de que el hombre al final se embrutece, ¿no? El hombre se embrutece y hace cosas inauditas, ¿no? En estos días, por ejemplo, estoy casi seguro que es en España, ya no quieren llamar a las mujeres cuando tienen hijos madres, sino le quieren llamar a las personas que dan a luz, dicen, ¿no? Es decir, ya no le quieren llamar madre. Es decir, el hombre está llegando a una brutalidad increíble, ¿no? Una de las crisis que precisamente hay ahorita en nuestra nación es por eso, ¿no? Una de las ministras ha defendido, ¿no?, que los niños no pueden decidir su sexo siendo pequeños. Eso es la ideología de género, y esa es la razón de que toda esta gente, una de las razones por la cual esta gente se está levantando, ¿no?, para hacer lo que está haciendo, porque ellos quieren imponer su ideología, ¿no? Pero eso es cuando la caída del hombre va ya en una caída libre, ¿no? En cualquier momento, el que va a salir al encuentro de esta humanidad va a ser nuestro mismo Dios y los va a poner en su lugar, ¿no? Entonces ahí Pablo, lo que está pasando el día de hoy es algo natural y normal que suceda en el mundo pecador. Si tú estás muy ligado al mundo, estás en crisis el día de hoy, en una crisis total. Pero si tú eres una persona, un cristiano, lo debes mirar como algo normal y natural, que la gente necesita la salvación de Dios, que todos somos pecadores, ¿no? Y necesitamos ser salvados por Dios, y tú y yo tenemos que acercarnos a ellos. Entonces, por eso que Pablo del 1:18 hasta terminar el capítulo 1 va a demostrar la naturaleza perversa del hombre, ¿no?, depravada, cómo el hombre se va degradando. El capítulo 2 ya comienza como que habla a un grupo, algunos dicen a los judíos, otros en general, y sigue demostrando, ¿no?, que no hay hombre justo, ¿no?, que nadie se puede gloriarse por sí mismo en ninguna situación. Ya el capítulo 3 va a seguir trabajando y demostrando que somos pecadores, y después ya a partir del versículo 3:10, agarra el Antiguo Testamento y demuestra, ¿no?, con varios versículos, que no hay un solo hombre que esté justo delante de él. Y a partir del 3:21 comienza ya a hablar de la solución del problema, que es la justificación por la fe, ¿no? Termina el capítulo 3 y comienza el capítulo 4 a aplicarlo como un modelo de ejemplo a nuestro Abraham, a nuestro padre de la fe, ¿no?, el padre de la fe, a demostrar que él había sido justificado por la fe porque le creyó a Dios. Y como dije hace un momento, va a tomar en un momento determinado el ejemplo de David, de un hombre que llegó a una situación bastante crítica de pecado, y cómo al él arrepentirse y creer que Dios lo perdonaba, fue realmente bienaventurado, fue dichoso, ¿no? Termina haciendo algunas apreciaciones con respecto a Abraham, de cómo Abraham pudo creer en esperanza contra esperanza, ¿no? Él podía ver que las cosas, él se podía mirar a sí mismo y él podía pensar de que la promesa no se iba a dar, pero él seguía teniendo esperanza, ¿no? Esa esperanza que Dios le dio y depositó en su corazón hacía posible que él siguiera creyendo que él iba a ser un padre de multitudes, ¿no? Aún luchó contra la duda, contra la incredulidad, es decir, contra aquello que muchas veces muchos cristianos a veces caen, ¿no? Comienzan a dudar o comienzan a ser incrédulos de las promesas de Dios, pero Abraham se mantuvo firme, no llegó a ser incrédulo, llegó hacia adelante. Es decir, vemos cómo ahí nos habla también, no Pablo, a nosotros, que debemos de tener esperanza contra esperanza, aunque pareciera que no va a cumplirse la promesa, se va a cumplir, porque si Dios te ha dado esa promesa que está en su palabra, Él la va a cumplir, amado hermano. Él tiene su momento y su forma. Tú y yo no podemos decir cuándo será, ¿no? Y aunque él podía verse, se sentía débil, ¿no?, débil humanamente, pero él se fortalecía en la fe, ¿no? Entonces ya en el versículo 20 dice, sin embargo, 4:20, ¿no? El 4:20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo eso, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como a los que creen aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, ¿no? Aquí está hablando de la importancia no solamente de la muerte de Jesús, sino también de la resurrección, ¿no? Porque así como el caso de Abraham, que él, dicen, ¿no?, la palabra que su cuerpo era ya como una persona que no podía tener hijos, que ya se estaba deteriorando, pero él creyó, él tuvo confianza, él tuvo fe en Dios, y Dios lo respaldó, ¿no? ¿Por qué? Porque él había, ya delante de Dios, él estaba justificado, delante de Dios era justo, ¿no?, por la obra que Dios había ya hecho en su vida, y él siguió. Pero aquí Pablo nos conecta con Jesucristo, ¿no?, nos lleva a Jesucristo, ¿no? Porque eso es importante, porque la fe se consuma en la cruz del Calvario, es decir, la justificación por la fe se consuma, se hace realidad ¿en dónde? En la cruz del Calvario, cuando Jesús muere por nosotros los pecadores. Por lo que Él está haciendo es tomando nuestro lugar y a Él nos imputa su justicia, y por lo tanto a nosotros nos declara justos, porque estamos creyendo en la obra que Él está llevando nuestros pecados, ¿no? Por eso que aquí Pablo está hablando, ¿no? Dice, como los que creen aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren la importancia de creer en la resurrección, porque la resurrección afirma totalmente la justificación, que somos justificados, que somos declarados en Cristo Jesús justos. Dice, por tanto, ¿no? Por tanto, ¿no? Es como cuando un juez va a dar una sentencia, pone todos los considerandos, todo lo que él ha visto, y al final él tiene que poner una sentencia, ¿no? Y dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, es decir, y aquí él a partir de este momento, él va a hablar en plural, pero en primera persona. Él se va a incluir, y junto con él a lo que le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Y si nosotros somos y creemos que esta es palabra de Dios, también nos está hablando a nosotros. Si tú crees realmente que has sido justificado por la fe, si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en la obra de Dios, ¿no?, a través de Cristo Jesús, la obra de nuestro Dios, que Dios lo envió para salvarnos, para justificarnos por la fe, también es para ti, ¿no?, para mí, para ti, ¿no? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas, el primer beneficio que se va a obtener es paz con Dios. Uno de los grandes deseos de muchas personas es tener paz, ¿no? Paz. Nuestro concepto de paz es bien interesante, ¿no? Queremos que no haya ningún problema, que todo nos vaya bien y cualquier situación, nada nos pase. Pero en realidad de eso no está hablando aquí, de esa paz no está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de la paz más importante que todo ser humano debe tener, la paz con Dios. Porque por causa del pecado, ¿qué ha pasado? Estamos enemistados con Dios. El pecado nos lleva al final a ser enemigos de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a ser rebeldes, ¿no? Entonces, uno de los grandes beneficios que da la justificación por la fe es que tú y yo ya hemos hecho una amistad con Dios. Éramos enemigos de Dios, ahora tenemos amistad con Dios, ¿no? Somos ahora no solamente amigos de Dios. Dios dice, más a todos aquellos que le recibieron, Juan 1:12 dice que le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No solamente tenemos paz con Dios, sino como resultado somos hijos de Dios. Pero lo importante aquí es la paz. Lo más importante que tú puedes tener en tu vida, una de las cosas más importantes que tú y yo debemos tener en nuestra vida, es la paz con Dios. Porque a veces hay algunas personas, cuando tienen algún problema, ¿no?, y aún incluso algunos cristianos tienen una situación en la vida, en este tiempo que algunos han tenido la enfermedad o el contagio, uno de sus grandes conflictos es
se llenan de pavor, de terror, de pánico, de miedo. ¿Por qué tú y yo podemos llenarnos de terror, pavor, pánico, terror y todo lo demás? Porque muy probablemente nuestra comunión con Dios no es correcta. No estamos en paz con Dios. Hay una agenda oculta, hay algo que estamos haciendo que sabemos que a Dios no le agrada. Y por lo tanto, nuestra paz con Dios no está clara. Estamos casi seguros de que no tenemos paz con Dios. Por eso que tenemos esta situación, ¿me entiendes? Pero cuando tú tienes paz con Dios, tú sabes que Dios tiene control de todo. Y al final, la decisión de Dios es lo mejor para ti y para mí, ¿no? Entonces, eso es importante, hermano. Por eso que si tú estás seguro que eres justificado por la fe, que Dios te ha declarado justo en Cristo Jesús, ¿qué te va a impedir que tú y yo nos vayamos a la presencia de Dios si el Señor decidiera ya llevarnos? El otro día estaba hablando con los jóvenes acerca de la santificación, ¿no? La santificación es instantánea, eso nadie lo discute, ¿no? Pero es progresiva. Es decir, la manifestación, cuando Cristo hace la obra, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero el proceso de mostrar esa nueva creación es la batalla de todos los días, de que nosotros tenemos que mostrar nuestra santidad. No nosotros, sino dejar que Dios obre de tal manera que lo que Dios ha hecho, esa obra interior, salga de adentro y de afuera. Por eso que algunos plantean que la santificación es instantánea y progresiva su manifestación. Porque si a ti o a mí nos tocara partir, el Señor, oye, ¿verdad? No me lo puedo llevar porque está, ¿cuánto? 80% no está santificado. Se queda. No es así, ¿no es cierto? Dios sabe en qué momento nos va a llevar. Absolutamente nadie, debe tener esa duda, que así como hemos sido justificados por la fe, somos justos, declarados justos delante de Dios y nos mantenemos en comunión con Dios. Si algo nos pasara, también el proceso de santificación, el Señor lo hace al instante cuando ya tú y yo estemos delante de Él, ¿no? Por eso que una de las cosas que va a pasar, según 1 Juan 3:2, cuando Él venga, dice que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2, ¿no? Eso también lo voy a tomar. Pero es importante, amado hermano, porque hay muchos jóvenes y muchos cristianos que tienen esas luchas, esas batallas, ¿no? De que a veces no se creen que la obra de Dios en Cristo Jesús, en la salvación, en la justificación por la fe, en Cristo somos justos, y tienen esa batalla. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen que hacer algo para ayudarle a Dios para ser justos, ayudarle a Dios ellos mismos para ser santos, ¿no? Ellos mismos haciendo su obra a su manera y a su forma para ser santos. Por eso que hemos estudiado los medios de la gracia. Una de las cosas que hace los medios de la gracia es el Señor interviene por medio de estos recursos que Dios nos da para santificarnos, ¿no? La oración, la palabra, la Santa Cena, el bautismo, el mismo de participar de la adoración, ¿no? Juntos. Todo eso nos va ayudando a ¿qué? Asegurar de nuestra posición de justos en la fe, de justificados en la fe, de que la obra de Dios es completa y que tú y yo podemos alabar a Dios con toda libertad. Amén. Y si has pecado y te has arrepentido y realmente hay un genuino arrepentimiento, Dios te ha perdonado. En segundo lugar, va a decir dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Tenemos entrada, tenemos acceso a esta gracia. Mire, este es algo glorioso, ¿no? Tú y yo, primero, justificados por la fe. Instantáneamente, cuando somos justificados por la fe, por la gracia, dice, por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. La salvación es un regalo de gracia. Pero cuando tú y yo ya eres salvo, eres justificado por la fe, lo que Dios va a hacer en nuestra vida nos va a afirmar en la gracia, nos va a poner firmes en la gracia. Es decir, que los beneficios que Él nos va a dar es por pura gracia. Dice, por eso está diciendo, lean su Biblia, amado hermano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Si tú crees que has sido justificado por la fe,
por medio de Jesucristo y estás en Jesucristo, tú y yo estamos en la gracia. Permanecemos firmemente en la gracia. Cualquier esfuerzo, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando Elías está pronto a partir, en el capítulo 2, versículo 2, 1 creo, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, estamos firmemente parados en la gracia, pero esa gracia tenemos que esforzarnos. Dije, los medios de la gracia, ¿no? Ya, yo tengo los medios de la gracia, pero ¿qué me vale los medios de la gracia? ¿De qué me vale que yo esté firme en la gracia si no oro? ¿Me entiende? Yo tengo que esforzarme por orar. Si no leo y no estudio la palabra de Dios, entonces habría que revisar, ¿no? De repente tu fundamento, tu salvación no está clara. Tú has sido convencido. Alguien te convenció, te persuadió intelectualmente y tú aceptaste. Y nunca llegaste a entender que para ser justificado por la fe teníamos que reconocer que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que Dios no quiere saber nada con nosotros en la condición de pecado. Que tú y yo no podemos acercarnos a Dios. Aún Pablo va a decir más adelante que somos débiles, que somos impíos, que somos pecadores, en esta misma porción. Por eso que es importante, amado hermano, ya estoy en la gracia, pero en la gracia tengo que esforzarme. Esto es clave, amado hermano, es muy importante. Por eso que hay mucho relajo. ¿Me entiende? La iglesia está muy relajada. Porque ya todo lo tenemos, ¿no? Algunos, por ejemplo, vienen, están aquí. Algunos, gracias a Dios, ya veo un buen grupo de hermanos que sí abre su Biblia. Otros no abren su Biblia, hermano. No sé, yo tengo algunos añitos ya en el Señor, tengo algunos añitos ya. Cuando yo estoy en un culto, yo trato de seguir la palabra leyendo la Biblia. Y me ayuda un montón, hermano. Me ayuda, olvídate. Me ayuda. No te imaginas cuánto me ayuda. A veces Dios me habla a través del que está predicando de algo que estoy estudiando o me lleva o me hace ver algo que no había visto antes. ¿Me entiendes? Pero si tú no tienes esa costumbre, entonces no estás firme en la gracia. Dale gracia lo que por gracia recibiste. ¿Viste? ¿Cómo vas a poder darle gracia lo que por gracia recibiste? Por eso que, por ejemplo, el amor de Dios. Más adelante Pablo va a decir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Eso lo recibes cómo? Por pura gracia. ¿Por ese amor es para ti solamente? Es para ser instrumentos de Dios en esa gracia del amor para mostrarle amor a la humanidad. Tercer lugar, vamos avanzando porque este es larguito. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Qué es la esperanza? Pablo tiene una trilogía, ¿no? Pablo en 1 Corintios 13:13 dice, al final permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todo es el amor. Pero ahí está la fe, la esperanza y el amor. En Efesios, en Tesalonicenses, también lo desarrolla, pero ya no junto, ¿no? Pablo varias veces desarrolla esta trilogía, la fe, la esperanza y el amor. Para Pablo y para todo creyente, como resultado de la justificación por la fe, tiene que ver esperanza, amado hermano. Pero no es una esperanza producida por nosotros, sino una esperanza que Dios lo produce por Cristo, ¿no? Y eso es fundamental. Por ejemplo, todos tenemos la esperanza que algún día Cristo aparecerá con poder y gloria. ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo, hermano? Es una esperanza.
¿Y el cristiano que no anhela la segunda venida de Cristo, hermano? No creo que sea cristiano. No solamente veremos su gloria, sino también seremos transformados. Mire, cuando Él venga, una de las cosas que tú y yo vamos a hacer, hermano, vamos a ser semejantes a Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, y la esperanza dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, dice el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos justificados por la fe. Y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, tú y yo vamos a ser semejantes a Cristo. Tú y yo no podemos ver a Cristo en esta condición como estamos, ¿me entiendes? Este ser humano, espiritual, mi cuerpo, tiene que ser transformado por Dios. Totalmente transformado por Dios. Y ser semejantes a Cristo Jesús. Semejantes a Él para poderlo ver cara a cara. Entonces, ese es el tercer beneficio, amado hermano, de la justificación por la fe, es que nos gloriamos en esta esperanza. Nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos de que un día Cristo vendrá por segunda vez. Y en segundo lugar, seremos semejantes a Él. Y no solamente Él, amado hermano, sino que nosotros vamos a ser glorificados, que Cristo va a ser glorificado por medio de nosotros. Es decir, cuando Cristo seamos levantados y seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo y lo veremos tal como Él, ese acto que Dios va a ser también para glorificar a su Hijo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice el apóstol Pablo esta gran verdad, amado hermano, que miren, cuando el Señor venga y salgamos al encuentro de Él, seamos un cuerpo glorificado, la manifestación de esa gloria va a glorificar también a nuestro Señor. Dice allí, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para que cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. Miren, eso es algo glorioso y grandioso, ¿te imaginas? Que tú y yo todo esto es por gracia, ¿no? Y que cuando Cristo venga, todos los creyentes, todos seremos transformados y esa manifestación de gloria hará una gloria nunca antes visto. Entonces aquí encontramos tres cosas que el apóstol ha estado hablando, ¿no? Que tenemos paz para con Dios. Es algo pasado. El día en que tú y yo nos convertimos a Cristo, ya hemos hecho paz con Dios. Actualmente tenemos acceso a la gracia, firmemente. Y en tercer lugar, a futuro, nos gloriaremos en la esperanza de alcanzar la semejanza a Cristo. Tres cosas fundamentales que tienen que ver en un cristiano. La seguridad te da que tú tienes paz con Dios y que nada hay que te pueda separar del amor de Dios. Por eso Pablo ya en el capítulo 8 de Romanos va a hablar que nada le podrá separar del amor de Dios. Nada. El capítulo 5, 6, 7 y 8 están amarrados totalmente, ¿eh? Ahora vamos al cuarto beneficio que el Señor da por causa de la justificación por la fe. Y esto es algo que está vigente en estos días. También nos gloriamos o nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Versículo 3. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. En la Reina Valera dice prueba, ¿no? Y
Acá en realidad es carácter probado, carácter maduro. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no disoluciona, dice en la Reina Valera, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por los malos, por los malvados. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el cuarto beneficio que obtenemos, el cuarto resultado, es que vamos a regocijarnos en nuestros sufrimientos, ¿no? El día jueves, nuestro hermano Sandro Gamboa predicaba preparando a los hijos para el sufrimiento, ¿no? Y aquí el Señor, no sé, pero el Señor siempre pone las cosas en el orden acá en esta iglesia. No sé si ustedes comienzan a mirar los temas, ¿no? Predican los martes, el jueves, el sábado, el domingo, y casi siempre pasa lo mismo, ¿no? Y el tema en estos días es el sufrimiento, ¿no? Algunos han sufrido, están sufriendo, algunos están pasando momentos críticos y han experimentado sufrimiento por causa de esta situación, ¿no? Algunos, por ejemplo, las tribulaciones son presiones reflejadas en particular en la oposición y la persecución contra los cristianos. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿no? ¿Y qué actitud deben adoptar los cristianos en estas tribulaciones? Pero en este tiempo, amado hermano, estaba meditando en esto, ¿no? No hemos apegado tanto al mundo, ¿no? Que para palabra de sufrimiento queremos desaparecerla, ¿no? Nadie quiere sufrir. Y vuelvo a decir lo mismo que digo hace unos días. Bueno, los científicos, los médicos, los especialistas en este tema están diciendo que cuando tú tienes ciertas características de esta situación que se está dando, tomes algo sencillo, ¿no? Y si ya la cosa se dispara, ya cambia, anda a un médico. Pero hay hermanos y hay personas que de frente van a esos médicos matasanos. En el Perú son famosos los matasanos, que de frente te mandan, hermano, una batería de medicina, te mandan hasta corticoides, te mandan, ¿cómo se llama esto? Cosas que cuando ya la persona está en un estado crítico se dan. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente acepta eso? ¿Por qué la gente no quiere oír lo que los científicos dicen? ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, pues. No quieren sufrir, no quieren fiebre, no quieren dolor, no quieren nada de eso. Y lo más triste es que cuando venga algo mayor que realmente necesites esa medicina, ya no va a funcionar, hermano. En tu cuerpo, porque tu cuerpo ya se acostumbró. Tu cuerpo no le estás enseñando a luchar. Como decía, ¿no? Aquí va a haber 4 cosas va a hablarnos el apóstol, dice, ¿no? Dice, y no solo el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son presión, amado hermano, presión de distinto dentro. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti que simultáneamente tienes problemas en todos sitios, en todos los lugares que tú vas, no lo causas, ¿eh? Vas al trabajo y hay problemas de presión en el trabajo. Hay una situación en el trabajo y todos están trabajando bajo presión. Llegas a tu casa y hay problemas, ¿no? Enfermedades, situaciones, crisis. Si eres miembro de la iglesia, estás atendiendo a un grupo de hermanos o a una familia, a un hermano que también está en crisis y te cargan. Y un sinnúmero de cosas más. O tú mismo también, en tu cuerpo está pasando algo. Mucha presión, simultáneamente. Eso es tribulación, ¿me entiendes? Presiones. Ahora, la que aquí Pablo está hablando son principalmente producidas por el mundo, ¿no? A veces por nuestros pecados también, ¿no? Nuestras faltas que cometemos contra Dios. Y también el enemigo que dirige al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Si tú vas al original es la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué nosotros los latinos somos distintos a los europeos? Y a un sector de los americanos, ¿no? Los americanos auténticos, los americanos 100%, ¿por qué somos distintos a los americanos 100%? ¿Por qué somos distintos a los europeos? Y aún hasta los mismos asiáticos, hermano, algunos asiáticos. ¿Por qué somos diferentes a ellos? Nosotros, por ejemplo, no somos personas de perseverar. Siempre buscamos hacerle la trampa a las cosas, ¿no? Si hay una cola, vemos cómo hacemos para pasar adelante y terminar, ¿no? Inventamos cualquier cosa y al final terminamos, ¿no? Y a veces yo voy manejando con el carro, como dicen, no tengo que guardar una distancia entre carro y carro, dejo una distancia, ¿no? Y cuando menos, ¡pum!, se me pone un carro y ¡pum!, se me pone ahí. Y así hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Si ahora das examen por internet, ves la forma como plagias, ¿no? A veces más tiempo te pasas preparando cómo plagiar que estudiarlo. Seguro si te pones a estudiar, tienes menos tiempo. Es decir, no somos perseverantes. Y aún eso se persigue en nosotros, en la iglesia. ¿Cuántos libros lees tú al año? ¿Te lees la Biblia? Ya vamos a algo más sencillo. ¿Cuántos libros de la Biblia te lees en el año? Oye, si tú eres una persona que te gusta leer, ¿cuántos libros lees? Como yo digo, hermano, a mí Dios me bendijo, tuve un abuelo, nunca me enseñó a leer, yo solamente lo veía que leía, ¿verdad? Yo veía que leía, entonces yo me comencé a leer, ¿verdad? ¿No? Ahí veo, ¿no? Por la misericordia de Dios, mis hijos leen, Emily lee, Carlos Jesús lee, mis nietos leen, y es algo que mi abuelo, Dios por pura gracia me lo regaló, ¿no? Y yo les enseñé. A ellos no les enseñé a decir, Carlos lee, ¿no? Ellos me veían leyendo, estudiando, leyendo siempre, y han aprendido. ¿Queremos, hermano, permanecer en esta fe? ¿Queremos ver los resultados realmente? Tenemos que perseverar. La tribulación, las presiones. No, dice, no, a este trabajo me voy. No. Hay presión, hay mucha presión en este trabajo. No, acá no. Mi mamá ya me voy acá y mi mamá a veces tiene 3 hijos y la mamá le atiende y le da todo, ¿no? No, hermano. Cuando hay presión, hay tribulaciones, hay que perseverar. El fruto de la perseveración, de la tribulación en la fe debe ser perseverar, seguir en el camino, pase lo que pase, creer que hemos sido justificados por la fe y creer en las promesas de Dios, creer que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Y qué viene como otro resultado si tú y yo perseveramos y somos pacientes? Dice, y el carácter aprobado, esperanza. No, la paciencia produce carácter probado. Ahí dice solamente, Reina Valera dice prueba, ¿no? Pero es carácter probado, carácter maduro. Hermano, ¿tú crees que es fácil? No, a veces hay hermanos que, pastor, sí, mira, mi esposa está con fiebre, ya está con... A los 2 días, no, era mi hija, ya van 2. Después, no, mi otra hija, y así. Y él tiene que atender, o él o ella, ¿no? Todos. Y después él cae, o ella cae. El padre abandona y dice, no, me voy. ¿Dónde me voy? Me voy a un hotel, no, me voy a un hotel. Ya después que pasa el coronavirus, regresa, pero me voy. ¿Tú crees que así hay padres? No, hermano. ¿Qué pasa ahí cuando las tribulaciones vienen y tú perseveras y crees en Dios? Dios está formando tu carácter, el carácter de Cristo. Comienzas a reflejar las características de Cristo, ¿me entiendes? El amor hacia tu familia, hacia tus hijos, en el trabajo. Dice, ¿cómo yo voy a renunciar? Sí, no puedo renunciar. Tengo a mi esposa, tengo mis hijos, tengo planes, tengo compromisos, he adquirido deudas, o estoy construyendo mi casa, o un sinnúmero de cosas más. O no, aparte, el Señor me ha dado la bendición de ser un discípulo y Dios me ha dado la bendición de ser un líder, ser un maestro, tener una posición en la iglesia. ¿Cómo yo voy a desertar? ¿Cómo yo voy a renunciar? ¿Cómo voy a dejar botadas las cosas? No, yo debo de quedarme, ¿me entiendes?
Porque yo he sido justificado por la fe. Yo soy un hombre de fe y tengo confianza en la promesa que Dios me ha dicho y Él me ha dicho que me va a sostener. Y como resultado de eso estoy teniendo un carácter, mi carácter va siendo otro, hermano. Y llega un momento que va a ser mi carácter como el de Cristo, semejante al de Cristo. Mire, por eso digo, el cuarto resultado de la justificación por la fe es que también nos gloriamos o nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Y en cuarto lugar, va a haber, dice, y el carácter probado, esperanza. Aleluya. Y el carácter, ya cuando tú tienes un carácter, o Dios va trabajando en la primera fase, la tribulación, comienzas a perseverar contra todo, ahí gateando, llega, y tu carácter va mejorando. Y de un momento a otro, los problemas se van solucionando. Porque has tenido esperanza. Dice, no, Dios tiene control. Es como cuando Jesús agarra la barca, ¿no? Perdón, Jesús le dice, váyanse, ¿no? Ustedes, y yo voy a ir después. Y cuando a las 3 de la mañana la barca no avanzaba, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se quedaron ahí y se rindieron, ¿no? Ellos estuvieron peleando ahí con el mar. Y Jesús llegó caminando, ¿no? Y Jesús logró sacar, y ellos llegaron rapidito. Es decir, ellos perseveraron, pasaron esa prueba de la tormenta, tuvieron perseverancia, dijeron, ellos sabían que Jesús iba a venir. ¿Cómo iba a venir? No sabían. Su carácter fue probado y Jesús llegó y llegaron a la otra orilla. Es decir, miren, la justificación por la fe, aquí Pablo lo está hablando de algo práctico, que siempre tiene que haber esperanza, amado hermano. Pero no es esperanza que viene de ti, no, esa esperanza basada en las promesas de su palabra. Por eso que la importancia que dije hace un momento de perseverar, por ejemplo, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en la adoración, en la oración, en cumplir los planes que Dios tiene para tu vida, para mi vida, ¿no? El sufrimiento es el mejor contacto que podemos estar seguros del amor de Dios. Cuando hay sufrimiento, amado hermano, y ahí en las tribulaciones, en el sufrimiento, perseveramos en la fe, seguimos confiando en Dios, nuestro carácter va siendo probado, vamos desarrollando la fe. ¿Sabe? Una de las cosas que vas a ver tú y yo, es el amor de Dios. Que Dios está ahí, que muchas veces está callado, pero está presente, está ahí, amado hermano, Él no te va a dejar. Los mejores momentos de ver el amor de Dios es en estos momentos críticos. Pareciera que ya no hay nada. Bueno, nosotros, cuando el Señor nos trajo al Evangelio, me trajo en medio de un tiempo de comunismo, ¿no? Y en ese tiempo había muchos testimonios, ¿no?, de cristianos, cómo habían enfrentado al comunismo, cómo habían perseverado, amado hermano, y algunos muertos por la causa de Cristo. Cristianos que nunca renunciaron a su fe, que en las tribulaciones siguieron adelante, que perseveraron, que su carácter fue probado, que tuvieron la esperanza, pero al final el Señor decidió llevárselo, ¿no? ¿Te imaginas? Leía el otro día, hace un tiempo, de unos misioneros que fueron a la China, ¿no? Y llegaron los comunistas. Y tenían una bebé recién nacida, una bebé. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos agarraron y buscaron a una chinita y le entregaron a la bebé. Y le dieron unos cuantos dólares para que la cuidara. Al final los capturaron a ellos, a los dos, y a los dos los mataron. ¿No? A los dos los mataron. Y lo tremendo es que después esta persona logró formar a esta niña y lograron sacarla y se la llevaron a su país. Pero ella, cuando ya llegó a ser adulta, cuando llegó a ser joven, perdón, ella decidió ser misionera en ese mismo lugar.
volver donde sus padres habían muerto a predicar el Evangelio, ¿no? Y así hay un sinnúmero de testimonios de hombres y mujeres que vieron el amor de Dios de esa manera. Bueno, Dios es fiel. Entonces acá dice, y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, y la esperanza no nos avergüenza. Bueno, la gente te puede ver en una condición y reírse y burlarse de ti. Pero tú te estás comportando y estás haciendo lo que Dios dice en su palabra. Tú sabes que esa prueba Dios la está permitiendo. Que lo que estás sufriendo Dios lo está permitiendo y que Dios soberanamente está contigo. Y si estás perseverando es porque Dios ha puesto en ti ese poder para perseverar. Si tu carácter está siendo formado y esa esperanza está creciendo, dice aquí Pablo que cuando el día que nos convertimos a Cristo, el día que Él nos regeneró y nos hizo nueva criatura, una de las cosas que Él dio, amado hermano, es su Espíritu. Y no solo el Espíritu, sino que el Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones. El amor de Dios. Si tú y yo entendemos que estas pruebas, que estas tribulaciones, que tú no las has buscado, bajo ningún punto de vista, tú en ningún momento en tu mente, amado hermano, hubo de buscar hacer algo que al final iba a tener su consecuencia en tu vida. No, aparecieron. Y con el tiempo te das cuenta de dónde ha venido, quién es el autor de las situaciones que estás pasando. Pero estás viendo que el amor de Dios en tu vida, estás viendo cómo Dios te está cuidando, te está protegiendo, o cómo Dios, en medio de la tribulación, en medio de una cárcel, o en medio de situaciones difíciles, tú sigues perseverando. Tú no sigues negando tu fe. Tú sigues creyendo en Dios. Y tú ves que ya no eres ese hombre, esa mujer temerosa, miedosa, que a todo le tenía miedo, ¿no? Ahora te paras firme en la gracia. Te paras firme ahí. Tú mismo te miras a ti mismo y dices, ¿qué pasa? Es la obra de Dios en tu vida. Y tienes la esperanza de que la solución que Dios tiene, esa es la mejor. Y aquí Pablo nos dice, ¿no?, que a veces a esas personas los que te dañan, a esas personas que Satanás está usando para atacarte, para destruirte, de un momento a otro tú comienzas a amarlas. Amarlas, porque dice, y tú mismo dices, pero tú comienzas después a mirarte y dices, pero ¿cómo puedo amar a esta persona? Pero es tan fuerte el amor de Dios que tú no lo puedes parar. Porque aquí está, dice, porque la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es el don para todos los creyentes. Si tú quieres saber si eres un cristiano verdadero, amas a Dios, amas a tu prójimo, no tienes ningún problema. ¿Amas a aquellos que no son fáciles de soportar? ¿A eso los amas más? ¿O ya comienzas a hacer cosas? ¿No estás perseverando? ¿Estás haciendo cosas contrarias a la fe? ¿Tu carácter? Para nada. Y no tienes ninguna esperanza. Y tú mismo estás solucionando tus problemas a tu manera y a tu forma. El Espíritu Santo se nos da en el momento de la conversión, hermano, y junto con ese viene el amor, pero así como un aluvión, como una lluvia torrencial en nuestros corazones. Se derrama en nuestros corazones. ¿No? Quiero terminar, no voy a terminar los 11 versículos, pero quiero terminar diciendo cómo Pablo nos describe,
¿Quién recibe este amor? ¿Quién recibe este amor de parte de Dios? Leía un comentario y decía, ¿no? ¿Cuánto más valor tiene un regalo? Si yo le doy a una persona que se lo merece, no tiene mucho valor. De repente la persona lo recibe muy bien, pero realmente no tiene mucho valor. ¿Por qué? Esa persona ha hecho algo para merecerse ese regalo. ¿Sí o no? Entonces esa persona de una otra manera sabe que algo le van a regalar. Y cuando lo recibe puede estar contento, saltar y un montón de cosas hacer, pero en realidad no tiene mucho valor. ¿Cuándo tiene valor? Cuando la persona que tú le estás dando realmente no se lo merece para nada. Para nada, absolutamente. Y ese es el amor que Dios nos da. ¿Entiende? Ese es el amor que Dios nos da. Porque aquí Pablo va a decir en el versículo 8, dice, que siendo pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, pero Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Por salvarnos del pecado, pero lo hizo un acto totalmente de amor. ¿De quién es el amor que Cristo mostró? Del Padre, de Dios Padre. ¿Entiende? Primero es que somos pecadores. No nos merecemos la justificación por la fe. No nos merecemos, amado hermano, la perseverancia. No nos merecemos el carácter maduro. No nos merecemos la esperanza. Pero todo eso Dios nos lo da. A nosotros cuando Él viene a nuestro encuentro, lo hace por amor. Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos convertimos, el amor de Dios viene como una lluvia torrencial dentro de nuestros corazones. Y de un momento a otro, cuando tú ya comienzas a practicar la fe, amas a aquellos que nunca amaste. En segundo lugar, dice el versículo 6, pero mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por los malvados. ¿Alguien aquí era bueno? No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el regalo cuánto más tiene valor? Cuando se le da a una persona que no se lo merece en absoluto. ¿Tú no viste que una persona ni siquiera sabía que le iban a regalar y se lo regalan? Dice, ¿qué hace esa persona? Dice, ella no lo puede creer, ¿sí o no? De un momento a otro, esta persona comienza a explotar. Y eso es genuino. Cuando alguien lo salva verdaderamente Dios y entiende que es un verdadero pecador, un impío, un malvado, un enemigo de Dios, un detractor, un blasfemo, y esa persona recibe el amor de Dios, hermano, explota. Dice, a mí, yo, sí. Como el hijo pródigo, ¿no? En tercer lugar, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y en cuarto lugar, éramos, en el versículo 6 dice, débiles, incapaces. ¿Alguien puede hacer algo para salvarse? ¿Alguien puede hacer por sí mismo algo para salvarse? No podemos, hermano. Todos éramos incapaces, débiles, para poder llegar a ser salvos y ser hombres de fe. Pero acá Pablo está describiendo que ese amor de Dios se lo da a personas pecadoras, a personas impías, malvadas, a personas que eran sus enemigos, a personas débiles y que su naturaleza propia les decía que había que pecar. Me he quedado en 4 resultados de la fe y ahí terminamos por el día de hoy. El día próximo sábado, si Dios nos permite, terminaremos con los 2 restantes. Amado hermano, Dios nos salva y nos justifica por la fe,
para que tú y yo tengamos la seguridad y la confianza que hay paz. Ya no somos enemigos de Dios, tenemos paz con Dios. Él nos ha reconciliado, hemos sido reconciliados. En segundo, Él nos mantiene firme en la gracia. Firme en la gracia. Es necesario tener esta claridad que tú y yo tenemos que ir conociendo y adquiriendo. Y nos gloriamos en la esperanza. Todo cristiano tiene que tener esperanza de Dios, hermano. Que seremos un día semejantes a Él, que Cristo vendrá. Y en cuarto lugar, todo cristiano va a sufrir. Todo cristiano, tarde o temprano, va a sufrir. Pero va a haber resultados gloriosos y grandiosos. El cristiano que pasa pruebas, tribulaciones, va a experimentar la perseverancia. Va a experimentar y va a cuajarse y a formar un carácter preparado, un carácter maduro. Y en último lugar, va a tener esperanza. Ese amor que Dios ha derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo está en ti y en mí, amado hermano. Ese amor hay que ponerlo, decirle, Señor, activa todo esto. Yo soy un hombre justificado por la fe. Yo soy una mujer. Lo quiero. Quiero verlo en mi vida. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das de ser justificados por la fe, y hay grandes beneficios con ellos, Señor. Gracias porque ahora tenemos paz con Dios, ya no hay nadie que nos acuse. Ya no, Señor. Ahora tenemos paz con Dios, estamos en armonía y en comunión contigo, Señor. Gracias porque para que esa comunión y armonía contigo tú nos has dado los medios, la firmeza en la gracia. Y al darnos la gracia nos das los medios de la gracia para seguir creciendo en la fe. Nos da, Señor, nos gloriamos en la esperanza, Señor. Y aunque sabemos que no quisiéramos sufrir, estamos, Señor, de una u otra manera expuestos al sufrimiento, a las tribulaciones, porque tú acá en la tierra sufriste también, Señor, y somos seguidores tuyos, Señor. Pero lo bueno, Señor, que tú has derramado el amor, tu amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, para poder experimentar, Señor amado, esa bendición. Gracias porque un día éramos pecadores, impíos, Señor. Oh Padre de la gloria, débiles, Señor. Y tú nos rescataste. Tú no miraste esa condición en la que estamos. Tú lo que miraste era salvarnos y convertirnos, para convertirnos en hombres justos en la fe y que permanezcamos adorándote y alabándote por siempre, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.